Hola amigos y amigas, fanáticas del rock, metal, demás géneros y subgéneros. Soy Ana Wolf. Estaremos analizando en este video las tendencias de los inicios de estas grandiosas bandas, biografías, álbumes y los éxitos que marcaron décadas de historia musical. En lo personal, a mí me fascinan estos estilos armónicos. Si a ti también te gusta, déjame decirte que estás en el lugar indicado. Dale like a mi contenido y suscríbete, ya que abordaremos temas interesantes. Si deseas que analicemos uno de tus grupos favoritos, puedes escribirnos en la descripción o bien en mis redes sociales. Déjanos tu comentario, pues ellos valen la pena para nuestro canal. Empezaremos. Hoy tenemos una clásica y valiosísima banda británica, la cual es responsable de iniciar con el movimiento punk, el rock gótico, The Damned, todo un éxito en los años 70, y lo que lo hacía especial era su conjunto de ritmos musicales inspirados en el género punk y new wave, excelsos y llenos de magia en sus teclados, guitarras y una voz armoniosa muy fácil de distinguir. El Reino Unido tuvo el privilegio de ver nacer este conjunto que construyeron los cimientos que hoy en día, en 2023, disfrutamos de su encantadora música, sus melodiosos arreglos musicales y, por supuesto, su inigualable talento. Hablaremos de los integrantes. Dave Vanian, nacido en Inglaterra el 12 de octubre de 1956. Trabajó como sepulturero en la década de los 70. Su nombre real, David Letts. Cuando se convirtió en músico se inspiró en Iggy Pop, Alice Cooper y Vince Tyler. Y eso explica su parecido con estos íconos musicales. Pionero en el arte estético gótico, y se resaltaba su rostro maquillado perfectamente blanco, combinado con su vestimenta negra, y darle un toque psicodélico que lo caracterizaba como vampiro. Raymond Burns, mejor conocido como Captain Sensible, nacido en Londres el 24 de abril de 1954, fue parte del grupo llamado Johnny Moop, antes de ser parte de la Master of Laxite, ya que este tiempo después se daría a conocer como The Damned. Christopher John Miller, llamado Rat Scabies, nacido el 30 de julio de 1955. Es un músico mejor conocido como baterista de la banda inglesa punk rock The Damned. Todo comenzó entre 1976 y 1978, cuando Brian James y Rat Scabies les llamó la atención un talentoso joven debido a su apariencia vampírica, ya que este se convertiría en el vocalista de esta gran banda. Estamos hablando de Dave Vanian. Se dieron a conocer por primera vez el 16 de julio de 1976 en la apertura del concierto de Sex Pistols. Esto en el 100 Club en Londres. También se presentaron en la Arena Montmartre, en el primer festival europeo de punk, el 21 de agosto bajo el sello Steve Records. Nos impresionaron con su primer disco New Rose. Este fue considerado como los primeros punk rock de la historia del Reino Unido. Y en este mismo año, el 30 de noviembre, grabaron una sesión para el programa de John Peel en la BBC Radio 1. Ahora vamos a la primavera de 1985 con Fantasmagoria. Déjenme comentarles que es un gran trabajo hecho por la banda, grabado por EP Studios. En su estudio se reinventaron por completo con sonidos oscuros. Se podría decir que es un tanto tenebroso, y logró posicionarse en el lugar 21 de una importante radio. Hablemos del segundo sencillo,
Shadow of Love, La sombra del amor. Tuvo un gran éxito entre la audiencia, tanto así que apareció en el Top of the Pops, que se convirtió en aquellos tiempos el género más importante, y estamos hablando del rock gótico. Tanto fue su éxito ya que lograron triunfar con una excelente y memorable interpretación, ya que se alcanzó un lugar número 11 de la lista de álbumes de aquel país y les valió un disco de plata. Street of the Dreams es una de mis canciones favoritas, que cuenta con una tonalidad vampírica, la cual es grandiosa. Sanctum Sanctorum nos regala 6 minutos y medio de la pieza más gótica que haya grabado jamás. Lo más pesado se ha escuchado en el órgano con sonidos y grandes efectos con ruidos fantasmales y tormentas. Con un piano de concierto le dio la vida a la sombría y poética historia de nuestro vocalista por un amor condenado. La portada de este gran trabajo es una hermosa mujer llevando puesta una capa negra con una capucha en un cementerio fúnebre y va muy de acuerdo con su obra maestra. Espero les haya gustado y se puedan deleitar sus oídos con esta gran banda, The Damned, que merece ser escuchada y compartida. Aprovecho para mandarle un saludo, de igual manera un fuerte abrazo a una de nuestras suscriptoras. María, eres una gran persona. Te mando muchos besos.